Hola, buen día. Bueno, la semana pasada en los trabajos prácticos vieron, junto con la etapa preoperacional, el periodo de las operaciones concretas de Piaget. Esta semana en los prácticos van a abordar un apartado sobre juego, que es parte del capítulo 8 del libro del desarrollo humano de Papalia, Olis y Feldman, que son 5 hojitas que están separadas dentro del módulo 3. Y algunos de los aspectos psicosociales también del desarrollo en la infancia. En las clases teóricas yo les voy a plantear continuar con el tema de la clase anterior, del desarrollo físico, motor y cognitivo desde teorías que no sean las de Piaget, y también vamos a ver algunos aspectos del desarrollo psicosocial. Estos últimos temas se encuentran principalmente en el capítulo 9 y 10 del libro del desarrollo humano. ¿Qué pasa en cuanto al desarrollo físico y cerebral en esta etapa? Se verifica la pérdida de la densidad de la sustancia gris en el cerebro, lo que implica la maduración de varias regiones de la corteza, que permite un funcionamiento más eficiente. Las sustancias, la materia gris, supongo que ya sabrán, son aquellas zonas del sistema nervioso central de color grisáceo integradas principalmente por los somas o los cuerpos de las neuronas y los axones carentes de mielina, junto con las células gliales. El procesamiento de la información se realiza en la materia gris, mientras que la materia o la sustancia blanca permite la comunicación entre las distintas zonas de la materia gris y entre la materia gris y otras partes del cuerpo. En el cerebro ocupa la zona externa, con excepción de los ganglios basales internos que sirven como estaciones de relevos. La sustancia gris se dispone en su superficie y forma la corteza cerebral, que corresponde a la organización más compleja de todo el sistema nervioso. Como esta sustancia gris carece de mielina, no es capaz de transmitir rápidamente los impulsos nerviosos, y esto se asocia, como ya dije, con la función del procesamiento de la información, con el razonamiento. En los niños con inteligencia promedio, la corteza prefrontal es relativamente gruesa ya a los 7 años, y el grosor alcanza su punto máximo a los 8 años, y después se empieza a hacer más delgada a medida que se podan las conexiones innecesarias. En los niños más inteligentes, el grosor de la corteza no alcanza su punto más alto hasta los 11 o 12 años. En esta diapositiva tienen copiado, en cuanto al desarrollo motor, una tabla de los cambios principales que se dan en la niñez medio de los 6 a los 11 años. Aunque en la época actual los niños dedican menos tiempo a los deportes y a otras actividades al aire libre que lo que dedicábamos en los años 80 y más horas a la escuela y las tareas, se pueden seguir observando semejanzas en lo que marca la progresión en el desarrollo motriz en esta tabla. ¿Qué sucede con el desarrollo del juego y de los deportes en esta etapa? Si bien este tema lo van a ver con más detalle en los prácticos, solo mencionaré algunas cosas. En una encuesta llevada a cabo en Estados Unidos hace unos años, con niños de entre 9 y 13 años de todo el país, se mostró que el 38,5% de ellos participaban habitualmente en deportes organizados fuera del horario escolar, como béisbol, fútbol, softball, básquet. El doble de esos niños, el 77,4%, llevaba a cabo actividades físicas no organizadas, como andar en bicicleta, jugar a invocar en el área de su casa. Las niñas dedicaban menos tiempo que los niños a los deportes, o sea, los niños realizaban juegos que implicaban mayor actividad física y las niñas preferían juegos que incluían un mayor intercambio verbal, como la rayuela, la soga. Si bien en los últimos años estos patrones han ido cambiando, y supongo que los que tienen niños y niñas pequeños sabrán que ya los juegos y los juguetes no se dividen más por género. Esto es un cambio cultural que se va dando de a poco y que sobre todo cuesta en las personas mayores, pero se incentiva que sean ellos mismos los que decidan si quieren jugar al fútbol o hacer danza o jugar con muñecas, independientemente del sexo con el que hayan nacido. Bueno, en cuanto a al desarrollo cognitivo, vamos a ver qué pensaban
los teóricos dentro del paradigma del procesamiento de la información, ¿sí? Desde que los niños ingresan en la edad escolar a los 5 o 6 años, van avanzando en funciones como la memoria, la atención, el regular y supervisar su conducta, es decir, van comenzando a formar sus funciones ejecutivas. ¿Qué son estas funciones? Son funciones complejas que regulan y que controlan nuestra conducta, nuestras emociones y pensamientos para alcanzar una meta o un objetivo a mediano o a largo plazo. Por ejemplo, tengo que inhibir el placer de comer una torta que vi recién cuando pasé por la panadería de mi barrio, porque mi meta es bajar 5 kilos en un mes. Las funciones ejecutivas se van desarrollando progresivamente desde la infancia hasta la adolescencia, impulsadas por el cambio y por los cambios y por las maduraciones de la corteza prefrontal. Se van realizando las podas de las sinapsis innecesarias, se mielinizan las vías entre las distintas áreas cerebrales. En un estudio longitudinal que se realizó con más de 700 niños a partir de la primera infancia, el desempeño en tareas de atención y de memoria a los 6 años podría predecirse a partir de la calidad del ambiente familiar, en especial entre los 4 y los 5 años. Por ejemplo, los recursos disponibles, la estimulación cognitiva en la casa, la sensibilidad de la madre, esos eran predictores de qué rendimiento iban a tener en la escuela, por ejemplo, en tareas que implicaran memoria y atención estos niños, cuando fueran un poco más grandes, a los 6-7 años. ¿Cuáles son las principales funciones ejecutivas? Hay muchos modelos teóricos y clasificaciones de estas funciones, algunos incluyen otros procesos, pero actualmente se sabe que las 3 funciones ejecutivas primarias, sobre las que se van a apoyar otras más complejas, son la memoria de trabajo, que recuerdan que la vimos en psicología general, cuya función principal es mantener activa una información para usarla cuando estamos haciendo 2 tareas simultáneas. La inhibición, que tiene que ver con suprimir o borrar estímulos distractores externos del foco atencional o pensamientos de la memoria que no me sirven actualmente o comportamientos que pueden ser desadaptativos en la situación actual o para resolver el problema. Y por último, la tercera de las funciones ejecutivas es la flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con la capacidad de poder alternar o cambiar entre 2 sets o conjuntos de información rápidamente cuando la situación así lo requiere. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de resolución de problemas en psicología general? Había que ser creativo para utilizar los conocimientos previos, pero en una situación distinta. Es decir, no había que tener lo que se llamaba la fijeza funcional, querer usar un objeto para la función que fue creado. Había que ser flexibles, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con creatividad tiene que ver con poner en juego esta flexibilidad cognitiva. Algunos autores incluyen entre las funciones ejecutivas a la atención, que desde el modelo que les mencioné está incluida dentro de la inhibición, porque es una función que suprime los distractores externos o internos para concentrarnos en un problema actual. La capacidad de inhibición y por ende de focalizar la atención mejora durante la infancia gracias a la maduración cerebral, como ya les dije, y también está relacionada con las mejoras en las capacidades de recordar información, es decir, en la memoria, que pueden decidir voluntariamente qué quieren recordar y qué quieren olvidar. La memoria de trabajo es una de las funciones ejecutivas y a su vez es uno de los sistemas de memoria a corto plazo, ¿recuerdan? Que va a mejorar en esta etapa porque aumenta su capacidad de sostener la información, que es lo que se llama el spam. Y también en esta etapa mejora la velocidad de procesamiento. Entre los 5 y los 7 años también mejora la metamemoria. ¿Sí? La metamemoria hace referencia al autoconocimiento que tenemos sobre nuestros procesos de memoria. Y esta mejora hace que estos niños puedan utilizar distintas estrategias mnemotécnicas como las ayudas externas, el repaso, la organización o la elaboración. A medida que van creciendo, van desarrollando y van usando mejor estas estrategias para poder mejorar su memoria. ¿Sí? ¿Cómo se desarrollan estas funciones ejecutivas si consideramos el curso vital hasta la adolescencia? En una diapo les puse una figura donde pueden ver el progreso que se dan en las tareas que miden estas funciones, para las cuales generalmente se utilizan 2 indicadores, ¿sí? Recuerden que
Para medir la función ejecutiva se utilizan tareas que sean novedosas, que representen un desafío, un esfuerzo cognitivo y que sean desconocidas en general para las personas, ¿sí? Una vez son los tiempos de respuesta, es uno de los indicadores, que es lo que ustedes tienen en, en una de las líneas, ¿sí? En la línea que está continua. Y otro es el grado de precisión o de exactitud o el porcentaje de respuestas correctas dadas en las pruebas, que lo tienen indicado con la línea entrecortada. Algunas de las funciones ejecutivas llegan a un desarrollo similar al de los adultos entre los 10 y los 12 años y otras siguen madurando durante toda la adolescencia, ¿sí? Por supuesto que a menor tiempo y mayor exactitud es mejor el rendimiento, ¿sí? Fíjense que acá esto sucede aproximadamente entre los 12 y los 16 años. En cuanto a la inteligencia, algunas pruebas para medir la inteligencia se basan en la investigación neurológica y en las teorías del procesamiento de la información. Una de estas pruebas es la batería de Kaufman de la inteligencia, ¿sí? Que de manera resumida se puede decir que está estructurado en 3 escalas que incluyen un total de 16 test. 7 de ellos integran la escala de procesamiento simultáneo, que se llama ventana mágica, reconocimiento de caras, cierre gestáltico, triángulos, matrices, memoria espacial y serie de fotos. 3 de procesamiento secuencial, movimiento de manos, repetición de números, orden de palabras, y las 6 restantes son sobre conocimientos, vocabulario, caras, lugares, aritmética, adivinanzas, lectura, decodificación, lectura, comprensión. Esto para que tengan una idea de cómo es una batería que mide inteligencia. ¿Sí? Ustedes no van a utilizar esta batería, pero puede que en algún momento reciban algún informe o algún paciente que vean que tenga algún problema en la inteligencia o algún retraso, les llegue con resultados de alguna de estas pruebas, como vimos las de Wechsler, la de Kaufman, son las baterías de inteligencia más usadas, más conocidas, ¿sí? Bueno, acá les voy a dejar, ahí tienen, ven, un link para ingresar a lo que es el Laboratorio de Enseñanza de la Psicología, que fue diseñado especialmente para estudiantes, donde hay tareas y pruebas para medir las funciones como la atención, la memoria, el lenguaje, el reconocimiento de las emociones. Fue desarrollado por investigadores del Instituto de Psicología Básica Aplicada y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del CONICET, sí, es un instituto de doble dependencia que está anclado en la Facultad de Psicología, al cual yo pertenezco. Y acá tienen el link para ingresar. Entren, hagan alguna de las pruebas, la prueba de memoria episódica global, pero pueden jugar un rato, mirar, probar, van a tener una breve introducción teórica con una explicación de lo que mide cada una de esas tareas y en qué consisten, ¿sí? Porque es una manera de que ustedes se acerquen a ver cómo cómo hacemos los psicólogos algunas de las pruebas experimentales para hacer investigación y en la clínica trabajar con niños, con adultos para medir estas funciones cognitivas, ¿sí? El desarrollo cognitivo, como ya les mencioné varias veces, está relacionado con otras áreas o ámbitos del desarrollo, ¿sí? Y en esta etapa, los avances en este aspecto hacen que los niños a partir de los 7 u 8 años puedan avanzar en lo que se conoce como el desarrollo del autoconcepto, que comenzó a construirse ya en la etapa anterior. El autoconcepto es más amplio, puede incluir diferentes aspectos del yo, pero siguen siendo parte de mí. Una nena, por ejemplo, dice: el año pasado en la escuela me saqué un 10 en lengua y en ciencias sociales. Y eso me hizo sentir muy orgullosa de mí misma, pero me fue un poco mal en matemáticas y en ciencias naturales, y me siento un poco tonta por eso. Pese a eso, me gustó como persona porque lo más importante para mí es mi aspecto y lo popular que soy yo. O sea, ella se gusta a sí misma como persona porque le importa su aspecto y lo popular que es. Es decir, ella puede reconocer que es buena y que es inteligente o que sabe hacer bien algunas cosas y que es tonta o que es menos hábil para otras. Puede decir su autoconcepto, puede verbalizarlo y puede ponderar distintos aspectos de sí mismo, cosa que antes no podía, ¿sí? Según Erickson, un determinante importante de la autoestima es la opinión que tienen los niños de su capacidad de trabajo productivo.
Esto sería como la laboriosidad versus la inferioridad. Aprender a habilidades valoradas por la sociedad. Por ejemplo, en Nueva Guinea a los niños se les enseña a elaborar arcos y flechas y a poner trampas para ratas. La virtud que queda como consecuencia de la resolución positiva de esta etapa para Erickson es la competencia. Es la idea de que uno es capaz de dominar las habilidades y completar tareas. Si los niños se sienten incapaces en comparación con sus pares, pueden replegarse hacia su familia y se vuelven demasiado laboriosos. Y si se vuelven demasiado laboriosos o trabajadores o preocupados por el rendimiento, pueden descuidar las relaciones sociales y convertirse en adictos o obsesivos al trabajo cuando sean grandes. Y los padres también, por supuesto, ejercen una gran influencia en las creencias de los niños sobre su competencia. A medida que crecen, los niños van tomando más conciencia de sus sentimientos y de sus emociones y de la de los demás. Pueden regular o controlar mejor estas emociones y responder ante el malestar emocional de los otros. En esta etapa, en la etapa de la infancia media, ya pueden tener conciencia de cuáles son las reglas de la cultura vinculadas con las expresiones emocionales aceptables. Los niños aprenden qué los hace sentir irritados, qué les da miedo o tristeza y la manera en que otras personas reaccionan ante esta manifestación de sus emociones y aprenden a comportarse en consecuencia, ¿sí? De manera con lo que espera el otro. La autorregulación emocional implica una gran voluntad y esfuerzo. Los niños con poco control voluntario se muestran muy irritados o frustrados cuando se los interrumpe o se les impide hacer algo que desean. En cambio, los niños que tienen un elevado control voluntario pueden contener sus impulsos y a mostrar emociones negativas en momentos y lugares inapropiados. También es más probable que los niños y niñas con una autoestima alta se ofrezcan para ayudar a quienes son menos afortunados que ellos y a su vez esto retroalimenta su propia autoestima. Los niños prosociales suelen desempeñarse de manera adecuada en situaciones sociales y estar libres de emociones negativas y así pueden afrontar los problemas que se le presentan de una manera constructiva. ¿Cómo influye la atmósfera y el ambiente familiar en esta etapa en los niños y en su desarrollo psicosocial, ¿no? En un estudio que se hizo con 226 familias de diversos orígenes étnicos con niños en edad escolar, se observó que existe una relación entre el conflicto matrimonial y la crianza ineficaz. Los niños o niñas expuestos a conflictos entre sus padres y una mala crianza por eso, tenían una tendencia a mostrar lo que se llaman conductas de internalización, es decir, por las cuales tienen una tendencia a interiorizar los problemas emocionales. Y esto da como resultado la ansiedad, el miedo, los rasgos de depresión. Y también conductas de externalización mostraban, como son la agresividad, las peleas, la desobediencia o la hostilidad. Durante la niñez se produce un cambio gradual en el control que los padres ejercen sobre la conducta de sus hijos. La niñez media trae consigo una etapa de transición llamada corregulación, en la cual los padres e hijos comparten el poder. Piensen que más o menos es una etapa de una preadolescencia esta ya, ¿sí? Los padres supervisan, pero los niños disfrutan de autorregulación continua. Por ejemplo, cuando tienen algún conflicto con sus pares, los padres recurren más a la conversación con sus hijos que a tener una intervención directa en el problema. La forma en que los padres e hijos resuelven los conflictos resulta más importante que los resultados específicos. Si el conflicto familiar es constructivo, puede ayudar a los niños a comprender la necesidad de contar con reglas y normas. También aprenden el tipo de problema por los que vale la pena discutir y las estrategias que les pueden funcionar para solucionarlos. Lo más importante para el buen desarrollo físico, cognitivo y psicosocial de los niños y de las niñas es la estabilidad familiar y no tanto la estructura o la forma particular de su familia. En un estudio que se realizó con una muestra de niños y niñas de entre 5 y 14 años que habían sufrido varias transiciones y cambios familiares, se observó que estos niños eran más propensos a presentar problemas de conductas y a involucrarse en comportamientos delictivos que otro grupo de niños y niñas que pertenecían a familias estables. La relación positiva y frecuente de un padre con sus hijos e hijas se relaciona directamente con el bienestar, con el desarrollo físico, cognitivo y social de estos niños. Ahora,
Ahora es cada vez más frecuente que los niños vivan sin sus padres varones, luego de una separación de pareja. En algunos casos se da que se va la madre, pero son los menos, ¿sí? Para los niños el divorcio es muy estresante. Los niños de esta edad no entienden muy bien qué sucedió y por qué. También es estresante para los padres y es probable que se deteriore el nivel de vida que tenía esa familia. Y si uno de los padres se muda, la relación del niño con ese padre también se puede ver afectada. En parte el ajuste o la adaptación del niño o niña al divorcio depende de su edad, de su madurez, del género, del temperamento y del ajuste psicosocial que tenía ya ese niño antes del divorcio. Los niños cuanto más pequeños, más ansiedad suelen tener ante esta situación, tienen percepciones menos realistas acerca de cuáles fueron las causas y es más probable que se culpen, pero también se adaptan más rápido que los niños mayores, quienes tienen una mejor comprensión de lo que sucede. Los niños en edad escolar son más sensibles a las presiones y a los conflictos de lealtad hacia los padres, e igual que los más pequeños pueden temer a ser rechazados o abandonados. Cuanto menos conflictos haya entre los padres post-divorcio y cuanto más contacto tenga el niño o la niña con el padre que se fue, más apoyo y cariño le den, mejor le irá a esos niños en su futuro y en su vida cotidiana. Bueno, acá por último les dejo la tapa de un libro que se llama El cerebro ejecutivo, ya es un poco viejo, es un libro del 2004, fue escrito por un neurólogo que trabaja en la Universidad de Nueva York y realiza investigaciones en el área de la neuropsicología cognitiva y de la neuropsicología clínica. En este libro explica cómo influyen en tareas complejas de nuestra vida cotidiana nuestro lóbulo frontal. Por ejemplo, que permite controlar nuestro juicio, nuestro comportamiento social y ético, y lo vulnerable que es a las lesiones y lo devastadores que son los efectos de una lesión cerebral en esta parte, conduciendo a un comportamiento caótico, desorganizado, asocial e incluso criminal. También, si a alguien le interesa este tipo de libros, donde se muestran casos reales de pacientes con distintos tipos de lesiones o problemas adquiridos que afectaron alguna región cerebral, como por ejemplo un trauma cerebral después de haber sufrido algún accidente de tránsito, les recomiendo cualquiera de los libros de Oliver Sacks. Uno de los más conocidos, pero de los primeros que escribió, es el que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero o Los ojos de la mente. ¿Sí? Tiene muchos libros que tienen un formato menos sencillo de entender, que están contados los casos como si fueran más novelados. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Recuerden que la semana que viene no hay clases ni actividades porque es la semana del estudiante. Desde el lunes 21 hasta el 25 de septiembre no hay ningún tipo de actividad. Feliz Día del Estudiante para todos. Y luego en 15 días vamos a retomar las actividades como una semana para repasar y para practicar, ¿sí? La actividad obligatoria de esa semana, de la semana del 28, seguramente va a estar vinculada con algún ejercicio que sea el tipo de preguntas que le vamos a dar después en el parcial, ¿sí? Lo vamos a poner en el aula virtual el 28, ¿sí? Recuerden que el parcial es el 5 de octubre, que vamos a utilizar la modalidad de cuestionario. Para el parcial entran todos los temas que vimos hasta el momento, es decir, toda la bibliografía de los módulos 1, 2 y 3. Bueno, que descansen y aprovechen esta semana libre para ponerse al día también un poco con el estudio. Y como les dije, feliz día. Bueno, nos vemos en 15 días. Gracias.